Henry, Henry González Pinedo, como todos lo conocemos, él es natural de San Martín, de Tarapoto. Él es licenciado en Administración en Turismo, egresado de la Universidad Nacional de San Martín. Él ha hecho su carrera profesional, básicamente está referida a investigación y a trabajos ornitológicos, tanto en empresas privadas como en ONGs. Ha trabajado y su expertise es en observación de aves. Eso, todo lo que conocemos con Henry y que hemos pajareado con él, es de los mejores que tenemos en el norte del Perú y más aún acá en la región San Martín. El que no ha pajareado con Henry todavía se lo tiene que buscar para ir con él a una caminata. Henry, es uno de los guías del norte del Perú que conoce muy bien y también trabaja muy bien la zona sur de Ecuador. Ha hecho trabajos de consultoría en inventarios biológicos, específicamente en ornitofauna. Así que bienvenido, Henry. Para darle el pase ya a Henry, las reglas del juego: mantener los micrófonos apagados. Henry va a exponer sobre las técnicas del guiado y después de la exposición ya se les va a dar pase para las preguntas y respuestas directamente con Henry, o si desean hacerlas también por el chat, la pueden hacer y yo ya después le haré saber a Henry para la conversación y la retroalimentación con todos nosotros. Henry, bienvenido a esta cuarta sesión. Tienes toda la potestad para la presentación de tu exposición. Gracias. Muy buenas noches a todos los participantes, a Conavit por este evento. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Andrea, por la invitación y poder hablar un poco del tema del guiado de observación de aves, las técnicas de guiado que se necesitan para poder manejar estos grupos que son muy delicados y muy interesantes al mismo tiempo, porque nosotros somos como embajadores de nuestro país y mostrar nuestras especies de aves que tenemos es como jugar un partido en el mundial. Si mostramos más aves, tenemos más clientes o futuros clientes en nuestro país. Voy a compartir la exposición, voy a hacer una exposición muy interesante y que puedan captar ustedes la idea y aprender de lo que voy a hablar un poco, la experiencia de esta actividad que es muy interesante. El guiado en observación de aves es, como bien cierto, es una actividad, como mencionaba, somos los anfitriones que proporcionamos los conocimientos específicos sobre la historia, geografía, sociedad y de los lugares visitados. Un guía de observación de aves está hablando de turismo convencional, pero también mezclamos con el turismo de guía de observación de aves. Tenemos que tener mucho conocimiento para poder también mencionar de las cosas que tiene nuestro país, no solamente de las aves, de las ranas, de los insectos, también de las cosas que nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestra gastronomía. Y ese es el momento adecuado para poder mostrar eso, lo que tiene el país. El guiado de observación de aves el guía de observación de aves es una persona que tiene un conocimiento amplio, o sea, no solamente es porque yo tengo el binocular en el pecho o tengo un libro en la mano o ya tengo una cámara, ya soy el más de todos, ¿eh? Tiene que tener el conocimiento amplio de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y fauna, de cada lugar. O sea, incluso nuestro país pues tiene 3 regiones geográficas: la costa, la sierra y la selva. Y tenemos que tener conocimiento de todos estos lugares, de los hábitats, de los ecosistemas,
de los movimientos de las especies, no solamente es observarlos, también tener conocimiento de los códigos, de los comportamientos que tiene cada especie. Cada especie en nuestro país tiene diferentes comportamientos, pues algunas especies pues se mueven en el canopy, o el dosel, el subdosel, los sotobosques y al nivel del suelo. Por eso que el guía de observación de aves tiene que ser una persona muy capacitada. No solamente es hablar de las aves, sino también mencionar de su ecología de cada especie. Eso es lo que podría mencionar, lo que es el guía de observación de aves. Una persona muy preparada, de muchos años de preparación, o sea, no es de la noche a la mañana, a eso hay que recalcar. No nos equivoquemos, porque cuando empecemos a guiar los turistas y nos equivocamos, es pues un punto menos para nosotros. ¿Qué es la observación de aves? Si bien claro es la actividad de ver las aves silvestres en su entorno natural. O sea, no voy a ver aves pues en un zoológico, en un centro de rescate, en un centro de custodia temporal, en un zoocriadero. Es ver en su hábitat natural, en el bosque, en los humedales, en los bofedales, como se dice en la sierra, en los arbustos, en los matorrales, como se menciona en la costa, en el bosque seco. O sea, eso es ver la especie en su hábitat natural. Y otras denominaciones como observación de aves, birdwatcher, birding, que es, o sea, se menciona también acá algunas cosas, algunas pautas. ¿Cómo más se puede decir esta actividad? De observación de aves, pues observación de aves tiene varias denominaciones. En otros países le dicen birdwatchers, en otros países le dicen birding. Igual es observación de aves. A ver, el siguiente. Las técnicas. Estas técnicas de guiar se utiliza tanto en el turismo convencional y el turismo no convencional. En el turismo convencional, pues nosotros explicamos de nuestras cataratas, de nuestras lagunas, de nuestros baños termales, la cultura viva. Pero estas mismas técnicas se puede utilizar en el turismo de observación de aves. O sea, el guía de observación de aves debe ser una persona muy expresiva al momento de poder mencionar, de comunicar. Debe tener pues una preparación para poder hablar el tema del lenguaje corporal, para poder ser coherente y oral y viceversa, mediante las expresiones de las manos, de los labios o el movimiento del cuerpo. Esa es la expresión. La comunicación, el guía pues tiene que ser una persona muy preparada, pues, debe comunicar las cosas adecuadas, las cosas que ocurre o la información verídica del lugar. Si no, no podemos pues agarrar confianza con los turistas. Es lo que siempre sucede. Es muy importante, mientras que se transmite pues la comunicación, se debe manifestar también la capacidad de persuasión. O sea, el guía tiene que ver pues cuando está guiando qué quiere el turista, qué quiere. O sea, porque un ejemplo, si el guía no comunica bien, el turista va a estar descontento. Muchas veces los turistas vienen viajes de 24, de 18 horas, hasta de más horas, y el turista viene estresado, cansado por el vuelo. Como son personas de mayor edad, son 60, 65 años, 70 años, el guía tiene que estar preparado para poder expresar y poder meterla al bolsillo, como se dice, inmediatamente, el primer día. O sea, que ese turista está cansado, estresado por el viaje, ese día que empieza a ver aves, el turista refleje
un rostro de alegría, ¿no? Y esas son técnicas que el guía debe utilizar siempre. La recreación, siempre esta palabra recreación es utilizada en términos, el tema de recreación en nuestras, es la acción, o sea, la acción de recrear las cosas, tener que producir nuevas cosas, alegrar, deleitar. ¿Y cómo se puede deleitar a un pasajero? Si este pasajero, en un ejemplo, está en Cordillera Escalera, está viendo aves, lo que hace es el guía mostrar la especie más interesante del momento. Un ejemplo, un dote tanager, que es un ave muy especial que poca gente lo ha visto, porque es el único lugar de fácil observación, es en la carretera Yurimaguas. También hay puntos en Brasil, pero tienes que caminar mucho tiempo. Si tú al turista lo deleitas, lo muestras esta especie, le estás deleitando, le estás alegrando y estás comenzando pues con pie derecho el día, ¿eh? Descripción del lugar, también tienes que tener mucho conocimiento de geografía, de historia, un ejemplo, la importancia, un ejemplo, cuando estamos guiando en Cordillera Escalera, la importancia de Cordillera Escalera, toda la historia, las hectáreas que tiene. Un ejemplo, cuando estamos en el Alto Mayo, el bosque de protección Alto Mayo, no solamente tenemos que hablar de aves, también tenemos que hablar por qué es importante conservar estos lugares, ¿no? Igual cuando estamos guiando en Cuela o en la costa, igual tenemos que utilizar estos métodos. Conducción, que es muy importante. La conducción del grupo es muy importante porque el guía tiene que tener la capacidad de organizar las cosas. Tiene que estar, un ejemplo, hoy día tenemos Moyobamba. Tenemos que almorzar en Huacanqui a la 1, y tiene que el guía haber coordinado durante la conducción del grupo, estar listo para poder llegar y la gente pueda pues, encontrar un ejemplo y algo listo, ¿eh? Utilizar pues la tecnología. Siempre tienes que utilizar la tecnología constantemente para coordinar, para hacer las cosas que salgan bien. Y siempre con un trato respetuoso, ¿eh? Eso es muy importante. Capacidad de análisis, los guías deben tener capacidad de análisis. A veces durante el guiado siempre nos suele ocurrir, pues a veces nos equivocamos, ¿eh? A veces no somos perfectos, no somos personas, no somos robots, somos humanos que nos equivocamos y a veces puede haber un error durante en una parada, has visto tal especie y el turista pues a veces dice, no, pero no es eso, es tal cosa. O sea, el guía tiene la capacidad de análisis y al toque solucionar el problema, ¿eh? Una decisión inmediata. Código de ética para la observación de aves. Es muy importante cumplir este código, porque siempre, a veces hay muchas quejas de muchos pasajeros, a veces no somos honestos, no somos solidarios, y mucho ocurre entre el guía, la relación el bosque con las aves o las comunidades, y eso hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo, el 1, siempre se debe respetar la vida silvestre y su ambiente. A veces, un ejemplo, hay épocas del año que hay anidación de especies y a veces por querer mostrar la especie no nos importa a veces de poder mostrarle y no respetamos el momento de la anidación. Incluso ha habido algunos momentos que guías se han acercado los huevos para tomar foto y eso es terrible. Eso no se debe hacer, ¿eh? Porque estás interrumpiendo la intimidad de la especie y puedes generar un estrés a la especie, ya no cuida el huevo, ya no se reproduce. Otra cosa también, invadir lugares
donde hay los LEDs, los lugares de apareamiento. También un ejemplo, invadir demasiado estos lugares también genera otro problema, cambios de comportamiento a la especie. Evitar ruidos o sonidos fuertes durante la observación de aves, tanto de la persona, tanto del guía o del turista, o porque hay turistas, pues cuando ven una especie gritan y a veces si son 6 personas o 5 personas, siempre hay en el grupo un grito y él grita para celebrar y la especie se va, ¿eh? Igual con el playback, también con el juego de sonidos, es muy importante porque no vale también poner mucho este sonido, porque también igual le alteras el comportamiento del ave y también hay que saber poner los sonidos porque si tú vas a llamar una especie con el canto con el sonido, tiene que ser sonido. Si está cantando el ave con sonido, tienes que llamar con sonido. Si el ave está haciendo voz de alerta, tienes que poner voz de alerta y eso hay que tener cuidado también, no solamente poner por poner los sonidos. El bienestar de las aves debe ser primero. El ave necesita, pues, un ejemplo, lo que ha pasado en Alto Nieva, o lo que ha pasado en algunos lugares, en el Aule Loch, con la lechucita bigotona, que es una de las especies emblemáticas del Perú, la lechuza más pequeña del mundo, 14 centímetros de tamaño, bigotona porque tiene unas plumas que parecen unos bigotes, vive en esos bosques en los bosques nublados del cabecera de Cuenca del Alto Mayo y Abra Patricia, entre Amazonas y San Martín. Un ejemplo, esta especie, hay épocas del año donde hay presión de turistas, en junio hasta septiembre, todos los días, casi todos los días le ponen sonidos y hay momentos que esta especie ya no responde, porque saben que le están engañando con el canto. Y él también quiere su bienestar, pero no voy a estar enfermando, me dice la especie, y yo ya no voy a hacer caso porque es un sonido que ya sé que me están engañando. O sea, la especie también tiene ese comportamiento. No alterar el comportamiento de las aves, no debes acosar a las especies divagantes, porque a veces están especies de paso y eso es, a veces hay un ejemplo, aves acuáticas divagantes, a veces están ahí y si les acosas se van a otro lugar. Respetar los derechos de los propietarios de las fincas, a veces nosotros o los guías a veces cometemos los errores de querer mostrar el ave al turista y muchas veces rompemos los cercos y muchas veces entramos a propiedades ajenas y eso ocurre y eso genera pues conflictos entre el poblador y entre el guía y los turistas. Los turistas pueden recibir agresiones, hay que tener mucho cuidado. Si el ave está en una finca, lo que puedes hacer es, si el propietario está ahí, pues conversar y darle una propina y incentivarle y explicarle un poco lo que es la observación de aves y lo que estamos haciendo, porque siempre los propietarios dicen, no, están buscando minerales, están buscando petróleo y eso es típico en las Andes, en las comunidades campesinas o nativas. Respetar los derechos de las personas en la observación. También tienes que respetar a los pasajeros, tienes que respetar a las comunidades donde visitamos. No hay que faltar respeto a nadie. Henry, buenas noches. Un favor, ¿podrías agrandar tu presentación? Las personas están pidiendo. Ya, un momento. Gracias. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Ya, muy bien. Información básica de apoyo para desarrollar la observación de aves. Un guía o una persona que empieza a observar aves, especialmente un guía, debe tener su herramienta básica, que son binoculares. Los binoculares para el guía y observadores. Los binoculares siempre se recomienda tener los 7X, los 8X, 10X de aumento. Son los mejores en la resolución para tener una mejor experiencia.
y en la observación de aves. Muchas veces, cuando nosotros comenzamos, tenemos los binoculares que son de gama baja, pero el problema es que más adelante, posteriormente, tenemos problemas en la visibilidad, nos malogra los ojos, pero los binoculares de la actualidad pues tienen mejor performance, tienen HD, tienen la luna verde, es muy interesante y ayuda a que los ojos también no se malogren rápidamente. Siempre los pajareros al final acaban utilizando lentes, ¿no? Por los binoculares. Y los más comunes entre ellos, entre los rangos de 7x35 y 8x42 de alcance. El guía de campo, el guía pues tiene que tener un guía de campo, ¿no? Yo siempre recomiendo tener un guía no guía digital, el guía de campo, un libro, llevar al campo, vas a aprender mejor, vas a poder buscar más rápido las aves y eso ayuda también a formarte también el conocimiento, el orden de las especies en el libro. Notas de campo, el guía siempre tiene que apuntar todos los sucesos, todas las cosas que suceden en el campo. Tiene que tener una bitácora para poder posteriormente saber qué ha ocurrido, si hay una especie de ave que está en reproducción, hay una especie de ave que está cambiando de color, el plumaje, y eso saber, pues un ejemplo, los colibrí cola espátulas. A veces, muchas veces nos vamos en mes de julio a inicios de agosto y el colibrí cola espátulas no tiene colas, parece un little wood star, un pequeño otro colibrí que no es un colibrí con la espátula. Mapas de distribución también es muy importante, saber dominar los mapas, ya digitales o impresos. Telescopios, siempre se recomienda utilizar los 20x y los 60x de aumento. Esto es de un rango ideal para observar aves. Cuaderno de campo, que es una herramienta muy valiosa a los guías que van a ayudar a mejorar su aprendizaje. Es un ejemplo, ahora existe la plataforma Iber, que es muy bueno, pero también se ha hecho un poco ociosos a la gente, ¿no? Más antes, la escuela vieja te exigía tener tu cuaderno de campo. Si no tienes cuaderno de campo, no podías ir a ver aves. Yo viví esa experiencia y donde he podido aprender más. Yo tengo un montón de apuntes y donde yo siempre algunas veces acudo a estos apuntes para buscar especies que he visto hace años, que a veces hay especies difíciles de ver y ya sabes dónde están más o menos. Cuaderno, láser, es muy primordial tener el láser cuando eres guía, pero también hay que saber utilizarlo. O sea, el láser no es porque yo lo voy a apuntar a la especie de frente, o también porque yo tengo el láser, puede ser lo que yo quiero. No es así. O sea, ha habido experiencias de guías que utilizan láser y le apuntan de frente a la especie. La especie se asusta, la especie se siente acosada. O hay grupos que se han encontrado y hay un grupo que está guiando y el otro grupo viene y el otro guía le mete láser a esa especie que está viendo el otro grupo y lo malogró totalmente. Ahí puede haber discordia, peleas ahí. Reproductor de sonido con las especies de las aves. Tener los reproductores de sonido con todas las especies de aves, tanto cantos de sonidos, cantos de alertas, para poder tener una buena experiencia. Parlante, siempre se recomienda parlante que tenga un buen bajo. Eso ayuda a que algunas especies puedan venir fácilmente. Linternas frontales y de mano. Acá otras técnicas muy importantes, técnicas para mostrar y atraer las aves. El uso del playback, como estaba diciendo antes, es un método pues, que se aplica en la actualidad, pero también tiene sus reglas, pues, no cada rato. O sea, yo puedo poner un sonido de unos 30 segundos, o dependiendo qué especie quiero atraer, pero también no con un volumen alto,
no a cada rato, porque como les mencionaba hace un momento de la lechosita bigotona, que no te va a responder luego. Y también malogras el punto del ave, ¿no? Porque hay especies que muchos guías van en ese mismo lugar y si tú lo pones playback, le estás destruyendo al otro grupo que va a venir posteriormente y estamos pensando pues egoístamente y destruyendo pues a la especie. El uso del reloj es muy importante. Las fuerzas aéreas de los países siempre utilizan el uso del reloj y siempre esto se utiliza en el campo. Cuando estás guiando, el guía tiene pues, que conocer pues, o buscar métodos de cómo explicar la especie, ¿verdad? Muchos dicen, ahí está la hoja verde, el bosque es verde, ahí está la hoja es seca, un ejemplo, o sea, pero el bosque pues siempre tiene hojas secas, verdes, marrones y todo eso, hojas grandes, pero tiene que haber un método. Si hay un árbol que está solitario, un ejemplo, es fácil de poder explicar este método del reloj. Siempre se dice de las 12, está de las 12 de repente casi a la 1, o a las 3, a las 9, a las 6, que es las 6 pues, la base del árbol a la vez. O sea, estos métodos es el más fácil o más usado en los grupos. El uso del picheo, que se hace con la boca cuando ya se acaba tu reproductor de sonido, cuando se apaga, ya tienes pues que utilizar, caballero, pues el uso del picheo, pero también con cautela, no excesiva, porque también puedes generar problemas en el bosque. Uso de otros elementos, un ejemplo acá están hojas, rocas, ramas, musgos. Si un ejemplo tienes un lugar donde es un bosque intacto, todo el bosque es verde, pero tienes que buscar un elemento en el bosque para poder mencionar. En tal lugar hay una hoja amarilla, hay una flor naranja. De esa flor naranja a los 2 metros a la izquierda, a 1 metro a la derecha, 1 metro abajo, 1 metro arriba, o sea, un ejemplo, se puede hacer esto. Un ejemplo, musgos. En los ríos hay musgos. Donde ven el musgo más abundante, se dice, ahí está el musgo más abundante a la derecha, a la izquierda, abajo. Igual de las rocas, hay en los ríos también rocas, hay rocas marrones, hay rocas grises, hay rocas blancas. O sea, le dicen, ahí está tal roca a la derecha, tal roca a la mitad del río. O sea, eso es lo que se puede utilizar con el uso de otros elementos. Es muy importante esto porque le facilitas al turista que pueda observar la especie, porque las especies, pues, muchas especies son tímidas, máximos, pues pueden pararse 1 minuto o 30 o segundos, y hasta que tú ya buscas métodos para explicar al turista, la especie se ha ido, y de ahí pues a veces ni más viene la especie, tienes que ir a otro lugar, porque si se insiste en ese mismo lugar, puedes causar problemas, estás acosando a la especie. Tipo de guías y turistas, tenemos los guías hardcore, que son ya pues guías que guían grupos de pajareros, que ya tienen pues listas de 7,000, 8,000 especies arriba, o 9,500, casi los 10,000. Estos guías son guías muy preparados, o sea, tienen que conocer mucho el bosque, tienen que conocer mucho las especies, cómo se mueven, dónde se alimentan. Tienen que hasta seguir las hormigas para poder ver las especies, porque hay especies que se mueven con las hormigas. Tiene que tener un amplio conocimiento de los ecosistemas. Un ejemplo, en la costa ver aves es recontra fácil, porque son arbustos pequeños, bosque abierto. En la sierra casi igual, pero cuando ya bajas a Amazonía,
Ahí es donde es el problema. El guía tiene que tener la capacidad de rebobinar rápidamente los sonidos que pasan cuando pasan los mix flocks o las bandadas mixtas, como se dice. Porque pasan las bandadas mixtas en el bosque amazónico, en Amazonía Baja, se mueven en los bosques permanentes, en el canopy, en el subcanopy, se mueven en el sotobosque y se mueven en el suelo. O sea, la bandada pasa por todos lados y a veces hay especies que tú tienes que captar rápidamente qué está cantando. Y esos son los guías hardcore que tienen esa capacidad de poder deducir rápidamente qué especies están volando, qué especies están cantando y así poder mostrarles a los turistas. Un guía hardcore pues debe ser un guía de fierro, porque los turistas hardcore no se cansan, casi nunca se cansan. Son turistas que comen a las 12:30, otra vez están en campo, tienen que sumar las especies. A veces, una vez por ahí preguntaron, ¿por qué él se va rápido ya de este bosque? ¿Por qué no disfruta del bosque? O sea, una opinión que escuché hace como 3 a 4 años, acá en la zona de Tarapoto, y no sabía la persona por qué se va rápido, porque solamente vine al lugar a buscar 3 especies o 4 especies, el resto no interesa, ya han visto los pasajeros. Ese es un guía hardcore, mostrar las especies claves. Y las especies claves, los pasajeros vienen con sus listas. ¿Ya? Yo quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto. O sea, no le importa también que cante por ahí un Turquoise Tanager o un Paradise Tanager, un Lancelot Monclet, no le interesa. O sea, él quiere ver las aves claves. Los guías softcore son los guías que son, pues, que también puede ser un guía hardcore, también, o sea, siempre los guías más suaves, porque como son personas que recién están aprendiendo, son guías que descansan, tienen su descanso al mediodía, se levantan a las 6, los desayunan a las 6, y luego salen a ver aves a las 7, hasta las 11:30, luego descansan, y es más recreativo. Estos guías softcore no solamente muestran las aves, también muestran un poco de los elementos que tiene la biodiversidad, ranas o insectos. Si por ahí hay una serpiente, o sea, es más recreativo. El turista de aves hardcore, pues ahí como les mencioné primero, los turistas de aves hardcore son pues ya personas que ya han viajado más de 100 países buscando aves claves. Un ejemplo, Perú ya han visitado 2 veces, 3 veces, y como se dice en el argot pajarero, esos vienen a buscar la carnecita. Es como el Black Vultures, el gallinazo de cabeza negra, que siempre va a abrir la carne primero. No, el gallinazo de cabeza roja, que primero va a abrir la carne cuando está muerto un ganado, un ejemplo. Y de ahí pues viene el cabeza negra, como tiene el pico más pequeño, viene a sacar las carnecitas de la parte de los costillas, de los huesos, ¿no? Es un ejemplo. Turistas vienen a buscar ya lo que ya no han visto en sus primeros viajes. Cuando vienen primera vez los turistas a América del Sur, para ellos todo es fascinante, con todo barren, un pipito, un tropical kimber, un great kiskili, o sea, todo para ellos es elemental. Pero cuando ya viene la segunda vez, ya viene por más endémicos, la tercera vez ya viene por endémicos y de rangos restringidos, los poco comunes, como se conocen. Y luego luego hacen otras visitas ya para ir a lugares ya más recónditos. El Perú es un lugar muy espectacular y hay pues especies en lugares recónditos que necesitas caminar unos días para poder llegar a los puntos, ¿eh? Y tiene observación de aves y aventura, muchos lugares que necesitas
utilizar bote para llegar al lugar, avión, avioneta, que poca gente quiere subir las avionetas porque tienen miedo de volar, porque es peligroso. Y así. Los turistas de aves softcore son las personas, como les mencionaba, pues primera vez vienen a Sudamérica, vienen a divertirse, vienen a buscar las aves comunes, si hay endémicos, bueno, porque a algunos no les interesa. Yo quiero ver tal especie, no me interesan los endémicos, me interesan los más coloridos, como los chinos, como sucede con los chinos, ¿no? Ya les voy a explicar más posteriormente. Esas personas, pues, toman su descanso, vienen, pues, no a maltratarse, porque los turistas hardcore vienen no les interesa maltratarse porque ellos quieren sumar las especies. Mientras softcore, pues, viene durante la mañana, se sientan, a veces, si están al lado de la alberga, a tomar su café y ver las especies que cruzan. El guía tiene que estar siempre atento, mostrando las especies. Y eso es lo que se puede mencionar en estos turistas de aves softcore. Igual los fotógrafos también tienen su nivel. Hay fotógrafos que vienen por ya 2, 3 veces a un país, ya quieren ya los endémicos, y hay endémicos pues que son bien difíciles, ¿no? Y hay especies que son difíciles también de fotografiar. Un ejemplo es tapaculos. Tapaculo es una especie de ave que habita en los bosques nubosos de Perú, en los Andes, en los bosques andinos. Son difíciles de fotografiar. Un ejemplo, el Rufus 20 tapaculo, que está en Abra Patricia, al Fundo Alto Nieva. Esta especie es bien difícil porque es como un ratón que pasa por el suelo, siempre está al nivel del suelo o en los troncos. No siempre lo ves fácilmente, igual cuando le observas pasa unos segundos, pasa muy rápido y hay que tener técnicas para poder verlo o fotografiarlo, ¿eh? Las otras especies también que son difíciles de fotografiar son las ampitas, los tororois. En el norte del Perú tenemos algunas especies interesantes. Un ejemplo, el ocrefronte ampita, el rusty tinge ampita, el chestnut ampita, que son endémicos del norte del Perú. Y estas especies también, bueno, ahora existen comederos en Alto Nieva, la facilidad de poder ver al ocrefronte y el rusty tinge, poder fotografiar, pero más antes sería imposible, porque solamente te cantaba atrás del bambú denominado chusquea, que es un bambú que crece en las alturas desde los 1900 metros aproximadamente hasta los 2800 que crece este bambú. Y es ahí, la especie estaba en tu lado, pero no podías fotografiar. Cantaba constantemente a tu lado, pero no se podía fotografiar. Estos fotógrafos hardcore necesitan eso, son especies difíciles. Los fotógrafos softcore son ejemplos chinos. Ahora están viniendo bastantes grupos chinos y los fotógrafos americanos que necesitan pues hacer fotos, pero especialmente los chinos cuando vienen primera vez a Sudamérica toman cualquier cosa, toman a una garza, toman a un tucán común, un aracari, toman a un blue-gray tanager, o sea, estas especies comunes, pero también, bueno, otros fotógrafos especialistas en colibríes, otros son especialistas en carpinteros, tucanes y así sucesivamente. Esto es la categoría de los fotógrafos softcore. Un ejemplo, el perfil del turista americano ha cambiado mucho, porque mucho ha dependido del mercado de Costa Rica. Los costarricenses, pues, por todos lados ponen comederos de colibrís, comederos de tucanes, de tangaras, comederos de ampitas, y así sucesivamente. Y ahí al turista, al fotógrafo americano, le da la facilidad de sentarse en un lugar y pueda ver su especie, ¿eh? Mientras aquí en Perú todavía se está implementando poco a poco. Bueno, tenemos pues arena blanca, que es uno de los trabajos bien interesantes de un agricultor que ha hecho maravillas en su lugar. Huacanqui también es un lugar interesante.
tiene sus colibríes, sus trocha misquillaco, pero la trocha, o sea, no garantiza que vas a sacar todas las fotos. Es un ejemplo. Igual otros lugares, pero la mayoría de especies, las tangaras, no hay comederos y eso dificulta mucho. Un ejemplo, la tangara que siempre quieren tomar foto en el norte del Perú es el Yellow Scarf Tanager, que es endémico de Perú, y es una especie que es un poco difícil porque se mueve con las bandadas mixtas, y es un poco dificultoso y tienes que tener técnicas para poder atraer estas especies. Bueno, acá está dos fotos que puedo mencionar. Acá estamos el Mono y la Gata. El Mono y la Gata es el restaurante, es una foto antigua, pero este es un grupo de chinos, entre mandarines y cantoneses. Acá estoy con Saturnino Yactamamán, que es uno de los mejores guías de aves del Perú, que es un guía hardcore que ahora tiene la oportunidad de guiar para Road Jumper, para una compañía muy famosa en el mundo. Y eso es lo que necesitamos, pues impulsar con el turismo de aves el tema de la economía, impulsar que estos turistas vuelan felices a su país y que ellos sigan recomendando. Acá a otro lado estoy en una Buenaventura, en Ecuador, después de haber visto el oro tapaculo, que es una especie endémica de Ecuador, que está celebrando con estos dos hardcores ingleses, y es una experiencia inolvidable, ¿no? Haber visto esta especie que es bien difícil, que pocas veces lo ven al año, 2, 3 veces, de los varios grupos que van a este lugar. Esa es toda la experiencia que puedo comentar así. Bueno, si existe alguna pregunta, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Le dejo a mando de Toño y Andrea. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hola, buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Te pregunto, el tema de aves, ranas, entre otros, en la ruta del kilómetro 13 hasta Conavit, para mencionar quizás al turista convencional y al turista que también viene, quizás por ver algún tipo de avecita, normalmente los casuales. ¿Qué avecita se podría ver en ese transcurso de ese recorrido o endémico para mencionarle al turista? Normalmente los tres son bien al turistas, lo que utilizan el modelo convencional. Bueno, no siempre van a estar los endémicos, ¿sí? Ahí, bueno, en la ruta pues hay ranas también comunes, tenemos las tribitatas, las ranas verdes, tenemos en aves tenemos no es endémico, pero es atractivo el Curcreste arasari, que se ve en el Mono y la Gata, es muy bonito. O sea, un ejemplo, lo que se puede hacer con el turismo convencional, cuando haces una parada en la ruta, poder generar un tema de interpretación, ¿eh? Porque ellos tienen otros gustos, o sea, no solamente, ya está el ave ahí, pero tienes que explicar qué significa, qué comen y todo eso, porque es importante en el medio, en esta parte. Perfecto. ¿Alguna técnica necesariamente para este tipo de turista que, obvia razón, nos quedamos en la ruta y queremos mostrarle el guía al turista, alguna técnica para llegar a ellos? Durante el recorrido, o sea, cuando tú guíes en el carro, o sea, vas explicando, o sea, no solamente, ya vamos allá a las cataratas de Abaxiaco, vamos allá a Carpichoaco, también hay que hablar un poco de la biodiversidad de nuestro país, o sea, generar intriga dentro del carro, o sea, cuando vas a hacer el viaje, generar intriga, diciendo que la ruta norte del Perú tiene estas cosas interesantes, y si puedes tener un guía de campo, llevar, pues, y mostrarles, ¿eh? Y si un ejemplo le muestras el tucán de garganta blanca, que es
atractivo. A mucha gente le gustan los tucanes, por eso siempre lo tenían como mascotas. Si tú le muestras en el libro y tienes la chance de que ese turista vea en el campo, es una de las experiencias más inolvidables, ¿eh? Eso es lo que podrías hacer. Empezar, como mencioné el primero, hay una palabra que se llama persuasión. O sea, tú tienes que identificar en el grupo, en el carro, qué persona le gusta, qué persona le interesa. O sea, también no puedes obligar a nadie, ¿no? Porque hay personas que tú quieres obligar, pero no vuelves satisfecho. Y eso hay que tener cuidado. Gracias, Henry, gracias. Me ayuda Excelente. bastante eso. Ángel pregunta, ¿qué hace un día que no se muestran muchas aves por clima, por ejemplo? Bueno, pues ahí donde nace la capacidad del guía, ¿eh? Hay muchos guías que ya no está lloviendo, un ejemplo, es un mal día, pero hay miradores, hay lugares donde, por ejemplo, en la ruta y a Conavit, lo puedes llevar a ese lugar y ahí pueden esperar que pase la lluvia o mostrar los colibríes de interés. O cambiar la ruta. Si, un ejemplo, ves que todo ese día está mal el lugar, el guía tiene que tener nuevos puntos para poder encontrar la especie, ¿no? Porque hay días malos en la observación de aves. No todo la vida es bueno, bonito. O sea, hay momentos que la observación de aves te saca canas verdes porque las especies no están, porque hay reproducción. Existe el tema de convergencia y especies que estaban en Amazonía Alta, en el bosque, un ejemplo, el túnel, han bajado a Amazonía Baja en busca de comida, en busca de reproducción, no están. Y tú tienes que buscar, conocer el bosque. Pues. Por eso el guía tiene que estudiar siempre, tiene que capacitarse para poder mostrar la especie, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar. Hola, buenas noches. Buenas noches, señorita. Hola, Henry, bueno, primero quiero empezar agradeciendo a Conavic por la capacitación y agradeciéndote también, Henry, por compartir tu experiencia como guía, en avistamiento de aves. Realmente a menos nosotros que estamos empezando, nos ayuda bastante. Creo que, hacer que alguien comparta su experiencia nos abre bastante la mente, ¿no? Mi pregunta va más que todo porque, bueno, yo soy alguien que está empezando con este tema y quería preguntar, hablabas dentro de tu exposición que a veces utilizamos algunas estrategias para llamar a las aves, que por ejemplo es un playback. Pero sin embargo, si no lo usamos bien, este playback puede generar que las especies se alejen y nunca más regresen. Entonces, si yo soy un guía nuevo en este tema, quisiera preguntar cuáles serían qué es lo que recomiendas con tu experiencia, lo que podríamos hacer para para poder usar bien esta estrategia, ¿no? Que es el playback, porque si quizás lo usamos mal, somos nuevos y yo quizás como un guía nuevo puedo usarlo continuamente y en vez de atraer, creo que voy a generar que se alejen más y nunca más regresen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia como guía, como con la experiencia que tú tienes, para poder usar bien esos playback, para que estas aves puedan regresar y podamos tener una buena experiencia del avistamiento? Gracias. Bueno, saber diferenciar los sonidos de las aves. Cuando las especies están en reproducción tienen un sonido diferente. Saber diferenciar el canto de la voz de alerta. A partir de eso, tú puedes ya, con las diferencias, puedes ir entendiendo de cuál es la necesidad de utilizar el playback. Si esta especie está utilizando el voz de alerta, tienes que poner voz de alerta, no puedes poner voz de canto porque lo puedes alterar. Yo pienso entender primero los sonidos que tienen las especies. En el libro de Aves de Perú hay
hay unos cantos escritos, ahí te mencionan en libros de aves de Perú, pues que se utiliza mucho el tema de memotecnia para poder entender qué está haciendo el ave. Yo siempre recomiendo, no siempre es bueno cuando estás empezando poner los sonidos de las aves. Primero aprenda, vete al bosque, entienda cuál es el comportamiento de la especie. Porque con nuestra inexperiencia puede generar problemas, como los mencionaba antes. Ok, gracias, Henry. Realmente estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, porque quizás yo pueda, con mi inexperiencia, pueda generar cada rato el playback de un ave y en realidad en vez de atraerla, la voy a alejar y quizás nunca más regrese, ¿no? Entonces creo que son estrategias, que deberíamos utilizarlas, más que todo cuando estamos aprendiendo, ¿no? Y mejor es cuando alguien que ya tiene experiencia, que conoce, nos pueda dar esta visión. Te agradezco muchísimo y gracias. De nada, no se preocupe. ¿Alguien tiene otra pregunta o algún comentario? ¿Nadie más desea participar? Yo tengo una pregunta, pero creo que es muy redundante y algunos lo dijeron. El tema de los punteros láser. En un momento me pasa para el turista casual que está viniendo. ¿Se podría utilizar el puntero láser en un lugar constante? Porque según los demás expositores se le estresa mucho al ave. Pero, ¿qué tipo de color, o sea, es recomendable, por decir, el puntero láser? ¿Y de cuánto su magnitud? El puntero láser es utilizar el color verde. El verde pasa desapercibido en el bosque, pero igual también si le apuntas muy cerca a la especie se va, porque la especie se da cuenta. Ah, claro. Entonces es recomendable que al apuntar, no se le apunte a la especie, no se le puede apuntar unos cuantos centímetros o metros de ellos. No, no tienes que apuntar a un lugar alejado, un metro y medio, más o menos, un cálculo, 2 metros, o sea, Ah, no cerca al ave. ya. Perfecto, gracias. De nada. Y además hay que tener en cuenta que tiene que ser contrario a donde mira la especie también. Si la especie está mirando a la derecha, tienes que enfocar el puntero, tratar de enfocar a la izquierda para evitar de que la especie la observe de inmediato. O sea, esas son las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta. El uso del playback. Lo que pasa que Henry es de una escuela de poco uso de playback, en donde ha desarrollado más el oído. Hay generaciones que son playback al 100%. Todo el tiempo están utilizando playback, playback, playback. Y hay también, y este grupo también es el que utiliza el puntero láser, láser todo el tiempo. Entonces, ya están acostumbrados y poco o nada hacen uso de la técnica del reloj que Henry había presentado durante la exposición. Es una cuestión básica el uso de la técnica del reloj para poder identificar, para poder apreciar a la especie. El oído tiene que estar sumamente entrenado para poder llamar a la especie, para poder soltar el playback, para darle play al playback. Sí, Johnny, con el uso inadecuado del playback se estresa a las aves y se estresa, y la verdad que nos estresamos todos, porque también es tanta la insistencia de querer ver a la especie que a la larga no lo vemos y estresamos el espacio. Por eso que Henry también manifestó el tema de la lechucita bigotona. Se han desarrollado estrategias por parte de los privados que tienen estos espacios de evitar el uso del playback o evitar del uso excesivo del flash en las noches, porque si no, ellos es tanta la intención, la intensidad
el éxtasis o la emoción de querer ver a la especie, pero a la larga no se la puede observar. Me pasó a mí hace muchos años atrás, en Abra Patricia, cuando era administrador, había un guía, por obvias razones no voy a decir los nombres, pero este guía baja al camino de la Lechucita a ver a la Lechucita bigotona, pero él baja con su turista y le empiezan a disparar el flash por doquier y en cualquier momento. Pero resulta que también en ese mismo grupo baja alguien del equipo y empieza todo un tema de discusión. Uno le echaba la culpa al otro y el otro le echaba la culpa al uno. O sea, ese era un tema de dimes y diretes, pero que era fatal. Resulta que este mismo guía se fue a Paraguay y había un ave allá en Paraguay en donde la habían capturado y él le toma una foto con flash. La suelta y la especie resulta muriendo. Cuando los llevaron a hacer un fan trip para un tema de difusión de las aves de Paraguay. La falta de ética profesional, lo que pasa es que se rompe con la intención de querer ver y observar a la especie. Eso es complicado porque ahí los guías rompen un tema de que cuando el turista le exige al guía el poder ver a la especie y lo tienen que ver y ver a la especie. Eso es lo que deben de tener en cuenta y la consideración. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta, Henry? Hola, sí, quise hacer una pregunta a Henry. Henry, creo que cada guía, maneja una propia estrategia, una propia técnica para poder, realizar un buen guiado en observación de aves. Creo que de manera general, ¿no? Inclusive cuando eres un guía convencional, cada uno maneja una propia técnica, una propia estrategia, como para poder llegar al cliente o al visitante o al turista. En este caso, me gustaría conocer cuál es la estrategia que tú como guía utilizas. Bueno, la estrategia que utilizo es un ejemplo. Buscar siempre las aves claves. Buscar las aves claves o buscar las aves endémicas de cada lugar, ¿no? Y luego buscar las aves comunes. Me concentro más en las aves endémicas, en las aves especiales, ¿no? Y la otra técnica es, pero para desarrollar estas especies, estas técnicas tienes que tener capacidad de conocimiento en la zona, ¿no? Tienes que investigar, tienes que viajar bastante, tienes que invertir en conocer estos lugares. Por ejemplo, tal especie no ha salido en esta ruta, pero tú conoces otra ruta más al sur, puedes salir más al sur. O sea, es eso, buscar, tratar de que tus pasajeros, tus turistas estén contentos, siempre tienen que estar contentos, tienes que actuar con el factor sorpresa. Porque a veces el pasajero está tenso, tú le ves nervioso el pasajero porque piensa que no le vas a mostrar la especie, ¿eh? Y a veces, factor sorpresa, yo, un ejemplo, no menciono, pero ¿qué vamos a ver ahorita? Les digo, bajan del carro, vamos a buscar tal especie. Ah, sí, me dice, sí, no creo, me dice, sí, vamos a ver tal especie. Bueno, y sacar la especie, ¿eh? Por eso el guía tiene que tener la capacidad de conocer bien los hábitats, ¿no? Estudiar los hábitats, ver los comportamientos de la especie, para poder hacer eso. Claro, sí, tienes mucha razón, Henry. Nos pasa también para acá por los guías del Alto Mayo. Bueno, soy un guía por el Alto Mayo y siempre vamos a la reserva de Tingana o a Santa Elena. Y bueno, ¿no? Hasta para ver primates, vamos cruzando los dedos y decimos, ay, por favor, que se aparezca el mono aullador, que se aparezca, ¿no? Pero es también la capacidad del guía poder hacer una experiencia diferente, ¿no? Porque a veces como estas aves están en su hábitat natural, quizás no puedan aparecer, sino que es una cuestión de mucha suerte
y realmente el guía tiene la capacidad de poder hacer, como tú dices, utilizar varias estrategias, conociendo el entorno para poder generar al visitante una experiencia distinta, ¿no? Entonces creo que es importante esta experiencia que como guía podamos tener. Te agradezco muchísimo por la respuesta. Gracias. Muy bien, para complementar, muy bien, excelente. Para complementar, pues siempre el guía tiene que estar motivando. Pues, el guía si está enfermo, no tiene que mostrar para hacer que esté enfermo. El guía tiene que ser de fierro durante los 20, 25 días o 30 días de viaje. Siempre cuando levantas a la primera hora de la mañana, motivar al turista, listos para el rock and roll. Siempre se habla esa palabra en el tema de observación de aves. Y el turista se pone mosca, se pone, dicen. Y su señora, cuando vienen con su pareja, pero tú ya no puedes porque eres viejito, le dicen. Pero igual el turista es motivado. Desde que levanta el turista, desde que empieza el desayuno, ya tiene que estar motivado. Y la motivación tiene que ser constante, ¿no? Esa es otra estrategia. Ángel B. pregunta, así como un rapaz puede ahuyentar a un ave en particular, ¿existe alguna para llamar su atención, además de poner el canto de esa ave? Sí, hay muchas aves que se van. Hay muchas aves. Hay gavilanes que comen colibríes y cuando cuando el colibrí ve el gavilán se va. Hay un ejemplo, los Forest Falcon son especies que están dentro del subdosel. Estas especies empiezan a imitar los hormigueros, empiezan a llamar a los hormigueros, hacen el sonido de alerta, empiezan a llamar y para que los coman. Y así, o sea, hay especies de rapaces que utilizan estas técnicas. ¿Hay legislación sobre el uso de recursos para ubicar el ave como el uso de playback o punteros o solo queda en una intención de ética? Código de ética. En Estados Unidos está prohibido en algunos parques. En Perú, bueno, ya es conciencia de cada uno. Henry, otra pregunta. En tu experiencia como guía, en todo el tiempo que vienes ya siendo guía especializada en aves, quisiera preguntar, en la zona norte que nos encontramos, en todo San Martín, ¿cuál es el ave que es lo que más solicita el pasajero ver? ¿Cuál es lo que te dicen es el ave estrella que quieres que el pasajero quiere observarlo, como está en tu checklist, si quieres verlo sí o sí? ¿Cuál es lo que más te solicitan? El Machu Picchu de las aves del norte del Perú es el cole espátula. Con la espátula y lo digesia. Que es lo Digesia mirabilis, que es el Machu Picchu del norte del Perú. Eso es el primordial de todos. Porque, mira, un ejemplo, en las universidades, en los colegios, en otros países, hacen sus trabajos de investigación de las aves neotropicales, de las aves de Sudamérica y de Centroamérica. Y el turista ya viene con esa mentalidad de querer ver en el campo. Y eso ya tiene un conocimiento ya básico de la especie, o más científico, y aquí viene a complementarnos. Y la lechucita bigotona igual también, es la segunda opción, ¿eh? Pero el cole espátulo es lo más increíble, el diseño más increíble de los colibríes a nivel del mundo. Solamente existen pues, en América, no hay colibríes en Europa, no hay colibríes en Oceanía ni en África, solamente en América. Es que eso es lo que se llama los motivadores de viaje en la observación de aves. Tenemos, como ya Henry lo dijo, son dos especies, lo Digesia mirabilis, Marvelous spatulate y el Long Whisker Owlet. Son las dos que son las que mueven el norte, y de ahí ya el resto de aves son el complemento que se van a ir viendo, porque el resto de aves de especies endémicas o en general las pueden ver en el sur o las pueden ver en el centro, porque cuando son muy pocos los que vienen a ver aves en el norte como norte puro viaje.
sino también vienen y lo complementan con un viaje en el sur, específicamente Machu Picchu. Siempre está ligado porque no se van a hacer 2 o 3 viajes en un año para poder continuar haciéndolo, sino que dejan un periodo de tiempo y nuevamente regresan para continuar con los diferentes viajes que puedan ver en Perú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y yo, para terminar, me gustaría preguntarle a Henry, con toda la experiencia que tiene en este rubro, me gustaría que me pueda compartir una de sus más grandes experiencias como guía en observación de aves, en lo que es la ruta norte. Gracias. Bueno, las experiencias más bonitas y de aventura ha sido un viaje a San Lorenzo, donde está el hormiguero de cara blanca, el Pitis castaneus, que es endémico del norte del Perú. Habita en la Amazonía Baja, entre bosques de Irapá y Palmiche. Haber volado durante 8 minutos en una tormenta, no lo contaba, pero igual llegamos vivos. La lluvia se metía por la avioneta, llovía más que adentro de la avioneta que afuera, no se veía nada hacia abajo. Bueno, esa es una de las experiencias más increíbles que he tenido hasta ahora. Gracias por compartirla. Sí, sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, hola Henry, ¿cómo Buenas estás? noches. Muy ¿Cómo estás? bonita Buenas noches. tu presentación, muy Muchas interesante. gracias. Siempre aprendiendo nosotros que ustedes están a muchos años de distancia, pero en ese rumbo estamos. Dime, ¿hay algo escrito de nuestra ruta noramazónica que se haya hecho, que se haya plasmado en blanco y negro, ¿no? Para poder empezar a desarrollarnos como aviturismo, definitivamente no como los hardcore, todavía no podrá ser nuestro objetivo, pero sí como para desarrollar y generar expectativa para los turistas, como siempre digo, para generar un interés por los habitantes del bosque. De repente hacer un circuito con todas las vistas de todo lo que se pueda conocer sería ideal, nos allanaría un poco el trabajo, el camino. Por otro lado, la ética, de repente trabajarla para las generaciones que están apareciendo, ponerla también en blanco y negro para no cometer errores, para que no cometamos, para que no cometan errores. Sería un buen aporte. Yo te agradecería, de repente por ahí podemos hacer algo para empezar con esas pequeñas cosas a los muchachos que quieren entrar. Muchas gracias. Sí, de nada, no se preocupe. Bueno, hay bastante información de la ruta norte de las aves. Eso está trabajando ECOAN, Perú 3 Nortes con Luis Dalmau. Bueno, también con Carlos González, que ha sido el primer promotor. Esa información existe. Ellos, solicitarles a ellos para que nos puedan facilitar. Otra cosa es el código de ética. Ya se ha trabajado un código de ética con Cadatura Betas. Nosotros tenemos un código de ética que se ha elaborado con Carlos Chuquilín de Alaltomayo. Eso se podría facilitar a las personas, a ustedes que necesitan, y se puede compartir, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
¿Nadie más tiene alguna pregunta? Si no, con eso ya damos por concluido la cuarta sesión de esta jornada de capacitaciones. Y los esperamos el día de mañana para continuar con este ciclo de conferencias. Hasta mañana, cuídense, buenas noches. Muchas gracias, Henry. Ha sido un gusto verte, ha sido un gusto nuevamente escucharte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a todos por haber participado en esta noche.